Buenos días a todos y a todas, mi nombre es Andrés Ocampo, soy abogado egresado de la Universidad Nacional de Colombia, con interés y con trabajo hace algún tiempo en estos temas agrarios, eh, en cargos del nivel directivo, asesor en diversas entidades del Estado. Espero aportar un poco en este importante espacio. Iniciar entonces refiriéndome a los fundamentos constitucionales del derecho agrario. Y lo primero sea decir que la Constitución es la norma de normas, es la norma fundamental que rige en nuestro país. A ella se deben sujetar todas las demás normas, todos los demás decretos, todo el marco jurídico colombiano y cumplir con los mandatos en ella ordenados. Ya entrando en materia, entonces lo primero sea decir que la Constitución del 91 define al país como un Estado social y democrático de derecho, en el que priman el interés general, la protección de la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad y la prevalencia, reitero, del interés general. Esta prevalencia del interés general es importante entenderla porque ella nos permite acercarnos al concepto de la propiedad privada en la Constitución del 91. Me referiré, después de brevemente haber pasado por el Estado social y democrático de derecho, a varios temas. El primero es el de la propiedad, el alcance del derecho de propiedad en la Constitución del 91, la función social y ecológica de la propiedad en la misma Constitución, y también hacer especial énfasis en la especial protección al campo y al campesinado otorgada por la Corte Constitucional, fundándose en los postulados de la Constitución ya mencionada. Entrando entonces en el artículo 58 constitucional, este señala que la Constitución garantiza el derecho de propiedad adquirida con arreglo a la ley. Esta primera frasecita es supremamente importante. ¿Por qué? Porque no cualquier tipo de propiedad se garantiza en la Constitución del 91, sino únicamente aquella que ha sido adquirida de conformidad con la ley. Y esto cobra especial relevancia dado que en nuestro país existe mucho debate acerca de la protección de derechos aparentemente adquiridos hace mucho tiempo por personas que no tienen el derecho a acceder a la tierra, a la propiedad de los baldíos, y que se amparan en este artículo. Pues ahí solo se protege la propiedad adquirida con arreglo a la ley, ninguna otra propiedad. La propiedad con falsos títulos, con la mera ocupación de baldíos, indebida de baldíos, no da derecho a la propiedad privada. Solamente la propiedad adquirida con arreglo a la ley es la que protege la Constitución del 91. Y ese mismo artículo 58 nos habla de dos conceptos fundamentales: el concepto de función social y el concepto de función ecológica de la propiedad. La propiedad, el primero es el de la función social. Este implica que la propiedad debe ser puesta al servicio de la sociedad. La propiedad no solamente debe satisfacer los intereses del propietario, sino que debe cumplir con intereses mayores, intereses de la comunidad en general. En esta medida y en razón de ello, el propietario debe hacer productiva esa propiedad, de tal manera que beneficie la producción del campo, de tal manera que genere empleo, de tal manera que genere productividad, de tal manera que haga útil esa propiedad a los intereses colectivos. Y esto se armoniza con lo que hablábamos hace un rato, relacionado con el cumplimiento de los intereses generales en el Estado social y democrático de derecho. Y esta función social es muy importante porque aquella propiedad que no cumpla la función social de la propiedad va a tener castigo, y eso lo veremos más adelante. Castigo como la extinción del derecho de dominio, es decir, si el propietario no hace productiva la propiedad, se va a tener a que el Estado le quite esa propiedad y revierta a la nación en calidad de baldío reservado para cumplir los fines de la Ley 160 de 1994 relacionados con la reforma social agraria.
esto de manera muy general, en la función social de la propiedad, decir que esto no es nuevo, que esto no lo introduce la Constitución del 91, sino que desde la Constitución de 1936, desde la reforma constitucional de 1936, para ser más precisos, se habla de función social de la propiedad. Para sintetizar, entonces es la función que tiene la propiedad de servir a los intereses generales, y en caso de no cumplirlo, pues atenerse el propietario a la sanción. El propietario no puede hacer lo que quiera con la propiedad, no puede tenerla improductiva, no puede dedicarla a cualquier actividad que no sea lícita, sino que debe hacerla productiva dentro de un marco legal lícito, con el uso sostenible de los recursos naturales, con el fin de cumplir a propósitos generales. En cuanto a la función ecológica de la propiedad, la Corte Constitucional ha señalado que al interior de la Constitución misma existe una Constitución ecológica. ¿Y qué implica esta Constitución ecológica? Que la protección del ambiente sano es fundamental para los fines propios del Estado mismo, y el Estado debe proteger el ambiente sano. Es deber del ciudadano también proteger el ambiente, y es un derecho, tiene una triple dimensión: deber del Estado, deber ciudadano, derecho y principio. Y todos gozamos del derecho al ambiente sano. Es un derecho colectivo consagrado en la misma Constitución, que se garantiza, entre otros medios, a través de esa función ecológica de la propiedad. Entonces, ¿qué implica esta función ecológica de la propiedad? Que el propietario debe usar la propiedad de conformidad con la normativa ambiental. Si no lo hace, también se ve sometido a sanciones en virtud del procedimiento sancionatorio ambiental, o sanciones de tipo agrario, como la extinción del derecho de dominio en razón al incumplimiento de la función ecológica de la propiedad, que espero podamos profundizar en nuestra clase. Ahora bien, también es preciso señalar que el artículo 58 de la Constitución prevé la posibilidad de expropiación en caso que se requiera la propiedad para satisfacer intereses generales, como en el caso de obras públicas. Entonces la expropiación no es una figura extraña a nuestro ordenamiento jurídico, sino que la expropiación tiene origen constitucional. Visto entonces de manera general el alcance de la propiedad en el artículo 58, y aclarando que no es un derecho absoluto, que es un derecho que debe usarse en armonía con los intereses generales, que debe realizar intereses generales, y que tiene una función social, una función ecológica de la propiedad, y que existe la posibilidad de expropiación, nos referiremos ahora al artículo 64 constitucional. El artículo 64 de la Constitución señala que es deber del Estado promover de manera progresiva el acceso a la propiedad de la tierra a los trabajadores agrarios. ¿Qué implicaciones tiene este artículo? Que el Estado debe realizar todas las acciones normativas de política pública para permitir que los campesinos accedan a esa propiedad de la tierra, y no a cualquier derecho, no meramente al uso, no meramente a la explotación del bien, sino a la propiedad. Eso es lo que está consagrado en el artículo 64 de la Constitución. El artículo 65 y 66 también señalan que es deber del Estado proteger de manera especial las actividades agropecuarias y dotar de los bienes públicos necesarios, como infraestructura, educación, salud, al sector rural, a los campesinos, a las poblaciones étnicas, con el fin que éstas desarrollen en condiciones de dignidad sus proyectos de vida. Y esto en el entendido que con estas actividades agropecuarias se realiza intereses superiores, se realiza el interés general. Esto es clave, entonces por eso arranqué diciéndoles, aclarando el tema del Estado social y democrático de derecho y el fin que tiene nuestra Constitución de realizar intereses generales. Visto entonces esto, quiero hacer referencia a la especial protección al campo y a la especial protección al campesino que ha señalado la Corte Constitucional. Se desprenden del análisis de los postulados previstos en la Carta de 1991. La Corte Constitucional ha señalado, entre otras sentencias, en las sentencias C644 de 2012, C006 de 2002, que el campesino es sujeto de especial protección constitucional. ¿Y por qué es sujeto de especial protección constitucional? Porque la Corte reconoce que el campesino ha sido la principal víctima del conflicto, que es quien ha padecido con mayor rigor los embates de la violencia, que es una población históricamente sometida a condiciones de desigualdad y de pobreza,
y por ello el Estado debe realizar acciones normativas y de política pública que reivindiquen de manera especial los derechos de las comunidades campesinas. Eso en cuanto a la especial protección constitucional al campesino. Además, algo que se me pasaba y es que la Corte reconoce los valores especiales que implica la actividad campesina y la economía campesina. Por esa razón también lo protege especialmente. El campo lo entiende la Corte como la realidad geográfica, humana, cultural y económica que está llamada a recibir una especial protección del Estado por los valores que representa, y también como el conjunto de tierras destinadas a la actividad agropecuaria, el espacio natural de la población campesina y fuente natural de la riqueza del Estado y de los ciudadanos. De nuevo haciendo énfasis en ese interés superior del que antes me he referido. Esta especial protección al campo y al campesino implica que el Estado debe brindar un tratamiento diferenciado al que brinda a otros sectores de la sociedad y la economía, con el fin de lograr una igualdad jurídica, material, social y cultural para la población campesina, para la población rural, tradicionalmente sometida en términos de la Corte Constitucional a miseria y marginación social y víctima, reitero, principal de la violencia estructural de nuestro país. Supone la Corte Constitucional que este fomento de la actividad agropecuaria generará además un beneficio para el conjunto de la sociedad y para otros sectores económicos. Visto esto, entonces, y con el fin de cerrar este pequeño video, haremos un resumen de los fundamentos constitucionales del derecho agrario, y vimos aquí que partimos del alcance del Estado social y democrático de derecho, que procura la realización de intereses generales por encima de los intereses particulares, del alcance del derecho de propiedad, que no es un derecho absoluto, que no se puede entender únicamente como el derecho que tiene el titular a explotar un predio y de satisfacer sus intereses generales, sino que debe ejercerse tal derecho a la propiedad en función del conjunto de la colectividad, y que además está limitado por una función ecológica, es decir, que el propietario debe usar el predio de manera racional y de manera ajustada a la normativa ambiental. Y finalmente, reiterar esa especial protección al campo y al campesino brindada por la Corte Constitucional, que se constituyen en ejes fundamentales de la legislación agraria y del marco jurídico agrario que veremos con posterioridad. Lejos de la ciudad, lejos de la ciudad, lejos